Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Healthy Life. Yo soy la doctora Milagros Henkel y antes de empezar con este tema tan importante, vamos a tratar del tema de dolor. Quiero agradecer a todos nuestros seguidores en Facebook y en redes sociales. Hemos tenido una gran acogida en el programa. Muchas gracias por eso. No se olviden que si desean contactarnos, tenemos el teléfono del estudio que es el 778-772-0701 para poder responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. Y también al WhatsApp por medio de su mensaje de texto al 778-991-8943. También nos pueden sintonizar desde la página web de la radio que es www.netradioonline.com o también por medio de Facebook en nuestros perfiles de Net Radio Online o Healthy Life Net Radio. Bueno, como les comenté hace un momento, tenemos el tema del día de hoy es el tema de dolor. Sobre todo nos vamos a abocar al tema de dolor crónico. Y vamos a empezar haciendo una pequeña introducción acerca del dolor, ¿verdad? Que es un trastorno universal. En todas las personas siempre en algún momento hemos sentido dolor. Entonces, ¿qué podemos decir del dolor? Bueno, el dolor se puede decir que es en su forma más benigna, nos avisa de que algo no está bien, ¿no? Que debemos tomar medicamentos o que tenemos que ir al médico a ver qué nos está pasando. En el peor de los casos, sin embargo, el dolor nos quita nuestra productividad, también nuestro bienestar, y para muchos de nosotros que sufrimos una enfermedad prolongada, también, bueno, llega a ser comprometiendo la vida, ¿verdad? El dolor es una apreciación compleja que difiere enormemente entre los pacientes, aún entre los que padecen tener lesiones o enfermedades idénticas. Es por eso que siempre nosotros los médicos decimos, hay pacientes y hay enfermedades. Hay un paciente que puede tener un dolor de muela que simplemente no le molesta, pero esa misma intensidad de dolor lo puede tener otro paciente y puede no dejarlo inclusive hacer sus tareas diarias. Entonces es muy difícil medir el dolor y decir que el dolor se manifiesta de la misma manera en todas las personas, lo cual no es cierto. Algo de historia, se dice que en 1931 el médico misionero francés del doctor Albert Schweitzer escribió que el dolor es un señor de la humanidad más terrible que la muerte misma. Es por eso que el dolor se ha convertido en el trastorno universal, un tema de salud pública, muy serio y costoso, por cierto, y un desafío para la familia, amigos y proveedores médicos que deben dar apoyo al individuo que sufre las consecuencias físicas al igual que las emocionales del dolor. Siguiendo una breve historia de introducción del dolor, se dice también que los griegos y los romanos fueron los primeros en anticipar la teoría de la sensación. La idea de que el cerebro y el sistema nervioso tienen un papel en producir la percepción del dolor. Pero no fue hasta la Edad Media y hasta dentro del Renacimiento, que es entre los siglos 1400 y 1500, que la evidencia en apoyo de estas teorías comenzó a acumularse. Por ejemplo, Leonardo da Vinci y sus contemporáneos llegaron a creer que el cerebro era el órgano central responsable por la sensación. Da Vinci también desarrolló la idea de que la médula espinal transmite sensaciones al cerebro. Podemos decir también que en los siglos XVII y XVIII el estudio del cuerpo y los sentidos continuó siendo una fuente de asombro para los filósofos del mundo. En 1664 el filósofo francés René Descartes describió lo que hasta la fecha aún se conoce como vía del dolor. Descartes también ilustró cómo partículas de fuego en contacto con el pie viajan al cerebro y comparó la sensación del dolor como el sonido de una campana. Es lo que hizo en esa época. Es decir, el estudio del dolor viene hace muchos siglos atrás. Y no fue hasta en el siglo XIX el dolor fue a habitar en una nueva morada, las ciencias allanando el camino para los avances en la terapia del dolor. Y así hasta la actualidad. Y bueno, un poquito más hablando del detonador del dolor. ¿Qué sabemos sobre el dolor? Vamos a pasar una cápsula informativa que nos la envía nuevamente a la doctora Heidi Chablé desde la Ciudad de México, lo cual agradecemos muchísimo por la colaboración.
Es acerca justamente de cómo se produce el dolor, por medio de qué vías nerviosas, y bueno, un poquito más de detalles acerca de eso lo podremos escuchar en el audio. Así que vayamos con la cápsula. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Hedy Chablé y estamos transmitiendo para el programa Healthy Life. En esta cápsula hablaremos de un importante tema de cómo tratar el dolor crónico y cuál sería la mejor manera de referirnos a un especialista. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Teresita Amador Palacios, la cual es egresada de la Universidad Veracruzana con especialidad para especialistas algología en el Hospital General de México por parte de la UNAM, con especialidad en anestesiología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con adiestramiento de manejo en el paciente crítico de quirófano en el Centro Médico Siglo XXI, y la cual tiene 28 años de práctica médica en Ángeles del Pedregal, siendo también sinudal para especialistas de la alta especialidad. Muy buenas tardes, doctora Amador. ¿Nos podría decir, por favor, qué es el dolor? Hoy en día tenemos que hacer hincapié en que se han hecho múltiples definiciones del tratamiento para tratar de explicarlo, pero podemos hablar de un proceso dinámico y cambiante cuya finalidad específica es proteger mientras se resuelve la causa que lo origina. En condiciones patológicas, las cuales activan la reacción fisiológica que activan a la reacción fisiológica llamada dolor, se convierte en un síntoma de enfermedad. Como ya escucharon, el dolor es un síntoma de enfermedad. Y doctor Amador, ¿se pueden describir los mecanismos relacionados con la compleja fisiopatología del dolor? Sí se pueden explicar. Como usted mencionó, son mecanismos muy complejos, ya que se involucran desde la periferia hasta las altas esferas cerebrales, en donde se hace una composición como respuesta al dolor. Y aunque complejos, se refieren tanto a la sensibilización como a los procesos de disminución de los umbrales de la activación de los nociceptores aferentes primarios y neuronas de segundo orden localizadas en el asta dorsal de la médula espinal. Es un estímulo intenso y constante, como la alodinia u otros que de manera normal no son estímulos dolorosos, conocida como hiperalgesia. Otros de baja intensidad que provocan en un individuo un cuadro de dolor intenso o un episodio de sumación. Hay que referirse a una cascada de episodios de tipo bioquímico que determina la serie de cambios ya descritos. Como ustedes ya escucharon, radioescuchas, el dolor viene desde la médula espinal y también tiene mucha aferencia con a nivel neurológico. Y esto también determina una parte bioquímica importante. Y también nos podría decir, doctor Amador, ¿cuáles son las sustancias neuroactivas que intervienen en la sensibilización periférica? Se involucran sustancias para todos conocidas, para todos los médicos, pero que en el estudio del dolor se van integrando, como es la sustancia P, que se encuentra en las aferencias primarias, el glutamato en las aferencias primarias también, la bradicinina con precursores plasmáticos, histamina con plaquetas y mastocitos, protones como la isquemia en células dañadas, y las prostaglandinas conocidas en el ácido araquidónico dañado también. La 5-hidroxitriptamina en las plaquetas, las interleucinas en los mastocitos y el factor de necrosis tumoral alfa en los mastocitos. Son las más conocidas y requieren de estudio especial, ya que son primarias, como dijimos. Bueno, radioescuchas, como ya escucharon, esto es demasiada ciencia, es la parte neuroactiva que interviene en la sensibilización periférica, es decir, que se va hacia todo el cuerpo,
que no nada más es específica de un solo lugar y que interviene en todas aquellas áreas bioquímicas. Pero también nos gustaría saber qué otros sitios productores de dolor se conocen. Bueno, tenemos los focos ectópicos y parches de desmielinización. Son sitios anormales de activación espontánea a lo largo de una fibra nerviosa o en el conglomerado de un grupo neuronal. Los parches de desmielinización en padecimientos como la conocida diabetes mellitus, que dan complicaciones neurológicas como la neuropatía diabética. La desaferentación, que aparece como consecuencia de la pérdida de aferencias en el sistema nervioso central, que incrementa la actividad del asta dorsal de la médula espinal, posibilita descargas continuas e intensas, sin un estímulo desencadenante, y el mecanismo compensatorio esperado no sucede rápidamente. Ejemplo, la abulsión del plexo braquial o las amputaciones. Sensibilización espinal, todos los cambios mencionados se deben a las características más sorprendentes del sistema nervioso central conocido como neuroplasticidad y la hiperactividad neuronal del asta dorsal, llegada y salida de aferencias de estímulos nociceptivos. Bueno, aquí seguimos hablando, radioescuchas, de todo aquello que va a partir de la parte neural y también que tiene mucho que ver con la médula espinal. ¿Hay alguna clasificación, doctora, del dolor? Sí, siempre se han hecho estudios para clasificar el dolor. Seguimos con agudo y crónico. El agudo desencadenado por la lesión de tejidos con la consecuente estimulación de transductores en el sitio dañado. Pero después consideramos el dolor crónico, que es efecto de un proceso patológico de larga evolución con un inicio gradual, progresivo y en muchos casos grave. Doctora, bueno, y aparte del dolor agudo y crónico que así se clasifica, ¿cuál sería el tratamiento ideal para el dolor? Bueno, el tratamiento ideal no es conocido mundialmente, se han hecho multitud de estudios y se ha llegado a agrupar en tres, que es el farmacológico, en donde sobresalen los AINES manejados por todas las especialidades, que son inhibidores de las COX-1 y COX-2. También están los opioides y los fármacos adyuvantes. El tratamiento no farmacológico de dolores invasivos y los no invasivos, que se conocen desde la antigüedad, pero que hoy en día se han incrementado con múltiples fármacos que se han descubierto que son, pues, como los anestésicos locales, que en dosis bajas causan una desensibilización de todo el complejo que desencadena el dolor. Y se consideran otras entidades dolorosas como son el síndrome miofacial y síndromes dolorosos de la columna lumbar y el dolor neuropático. El dolor miofacial y el de la columna lumbar, que no tienen un inicio neuronal, se consideraban en la antigüedad como dolores raros, pero que hoy en día se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que su tratamiento requiere algo especial. A veces que es multifarmacia, combinados o solo los bloqueos, pero que a veces se tiene que utilizar ambos. Las sistémicas como la neuropatía diabética, la no diabética, la infecciosa, como el herpes zóster, que deja una neuralgia posherpética que a veces se hace incoercible y que se hace central. Y las neuropatías faciales y dolor neuropático central, que este dolor es de difícil tratamiento hasta el día de hoy. Hay distintas alternativas, pero continúa el estudio y
con la esperanza de que haya nuevos fármacos y nuevas alternativas o nuevas combinaciones de cada uno de ellos. Pues como ya escucharon, radioescuchas, hay mucho sobre este tema y envuelve mucho la espina, la médula de la espina y también la parte neuronal, y también esto interviene en muchas reacciones bioquímicas, pero es importante saber que es bueno referirse a un especialista con el manejo del dolor para saber cuál es el tratamiento ideal para cada uno de los síntomas que se tiene y cada uno de los específicas partes donde se encuentra ese dolor. Para más información pueden encontrar a la doctora Teresita Amador, le pueden mandar un correo a tamador-p@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, tamador-p@hotmail.com. Y le agradecemos, muchas gracias a la doctora Teresita Amador Palacios por haber estado con nosotros en ese importante tema que es el dolor crónico que muchas personas padecen. También redescuchas, recuerden, los teléfonos del estudio son 778-772-0701 o manden un mensaje al faceradionet.com. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula de Healthy Life. Yo soy la doctora Hedy Chablé. Hasta la próxima. Y bien amigos, aquí estamos, bueno, de nuevo con nuestro programa. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Hedy Chablé por esta interesante cápsula desde la Ciudad de México. Como ustedes escucharon amigos, el dolor puede ser agudo o crónico, ¿cierto? El dolor agudo, como ustedes lo habrán escuchado, es consecuencia de una enfermedad, de alguna inflamación o alguna lesión tisular reciente, ¿sí? Esto aparece abruptamente, por ejemplo, luego de un trauma o una operación, y muchos pueden acompañarse por ansiedad y angustia emocional también. La causa del dolor agudo generalmente puede diagnosticarse y tratarse siendo el dolor autolimitante, o sea que también está confinado a un periodo de tiempo y gravedad dado. En algunas instancias raras puede convertirse también en crónica. Ahora, en cuanto el dolor se convierte en crónico, esto se considera ampliamente como el representante mismo de la enfermedad, ¿sí? Puede empeorar mucho debido a factores ya sean ambientales y psicológicos. El dolor crónico persiste durante un periodo de tiempo más largo que el dolor agudo, obviamente, y resiste la mayoría de los tratamientos médicos, que puede causar problemas graves para los pacientes y a menudo lo hace. Bueno, en el próximo bloque seguiremos tratando acerca del dolor. Mencionaré qué tipos de enfermedades están relacionadas con el dolor. Por ahí algunos de nuestros radioyentes se encuentran identificados con alguna de estas enfermedades que mencionaré. Y no sin antes, antes de irnos al corte, quiero mencionar a todas las personas que nos escuchan en estos momentos desde Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, España, Italia, Irak, Arabia Saudita, India, China y Nueva Zelanda. Muchísimas gracias por su preferencia y por tomarse el tiempo en escuchar este programa, ya que, como nosotros siempre decimos, la prevención es lo más importante, es lo que nosotros fundamentamos y promocionamos en Healthy Life. No se olviden que los teléfonos del estudio son 778-772-0701 o también pueden mandar sus preguntas por medio del WhatsApp al 778-991-8943. Estamos también en Facebook, nos pueden encontrar como Healthy Life Net Radio, o también estamos publicando nuestros podcasts por medio de Net Radio Online en Facebook. Y obviamente en la página web www.netradioonline.com.
Bien, amigos, bueno, nos vamos a un corte y enseguida regresamos describiendo un poco más acerca de este tema tan importante que es el dolor. Ya regresamos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-87-99-0825. Contacto Patricia Balanzar. Eternal. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú. La magia, Net Radio. Net Radio. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. Y bien, amigos, bienvenidos nuevamente al segundo bloque de su programa Healthy Life. Estamos tratando el tema de dolor, ya que es un tema muy amplio. Empezaré dando algunos ejemplos o tipos de dolor según las enfermedades relacionadas a este. Vamos a tocar, como podría yo mencionar, de la A a la Z del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaré a mencionar cada enfermedad que pueda causar dolor, y si alguno de ustedes se siente identificado o cursa con alguna de estas enfermedades, no duden por favor en contactarse con nosotros al estudio en los teléfonos 778-772-0701 o por medio del WhatsApp en el 778-991-8943. También pueden dejar sus preguntas en el link que nosotros estamos publicando en estos momentos en Facebook, que es por medio de Net Radio Online o por medio de nuestra página propia Healthy Life Net Radio. Bueno, entonces retomando el tema del dolor, como digo, de la A a la Z del dolor. Se dice que cientos de síndromes o trastornos dolorosos conforman el espectro del dolor, ¿sí? Existen más los benignos, sensaciones fugaces de dolor, como el pinchazo de un alfiler, por ejemplo. Existe el dolor del alumbramiento, del parto, ¿no? El dolor de un ataque cardíaco, el dolor que a veces sigue a la amputación de un miembro, de una extremidad. También está el dolor que acompaña al cáncer y el que sigue al trauma grave, como el asociado con lesiones craneanas o de la columna vertebral. A continuación empezaré a mencionar una lista de síndromes de dolor comunes, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la artritis. ¿Cuántos de las personas que nos están escuchando actualmente sufren de gastritis, ¿no? Son millones de personas en el mundo que sufren de enfermedades artríticas como la osteoartritis, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, la gota. Estos trastornos se caracterizan por un dolor articular y en las extremidades. Muchas otras enfermedades inflamatorias afectan los tejidos blandos del cuerpo, incluso tendinitis y bursitis, que son las inflamaciones de los tendones, ¿sí? Otro tipo de dolor tenemos también común, el dolor de espalda. El dolor de espalda se ha convertido, se podría decir, en el alto precio pagado por nuestro estilo de vida moderno, ¿sí?
por cómo nos sentamos, cómo mantenemos una postura adecuada, en cómo nos podemos inclinar y en todo tipo de movimientos también. Eso es muy importante reconocer que puede afectar, digamos, la espalda y producir dolor. Es una causa asombrosamente común, ¿sí?, de incapacidad para muchas personas, activas o inactivas. El dolor, por ejemplo, de la espalda que se propaga de la pierna se llama ciática, ¿sí?, que es una afección muy común, que ya después posteriormente la voy a mencionar. Otro tipo de dolor de espalda está asociado con los discos de la columna, ¿sí? Los discos de la columna son como unas almohaditas esponjosas, blandas, que se encuentran entre las vértebras, ¿sí?, en los huesitos, digamos, de la columna, que forman, digamos, como un amortiguador, ¿sí? Estos discos van a proteger la columna absorbiendo el impacto, ¿sí?, pero tienden a degenerarse con el tiempo y a veces pueden herniarse. Entonces, a esto se denominaría espondilolistesis, que es el término médico, y es una afección de la espalda que se produce cuando una vértebra se extiende sobre otra, causando presión a nivel neural, o sea, a nivel de los nervios, y por eso es que se produce el dolor. Además, el daño de raíces nerviosas es una afección seria también llamada radiculopatía, es decir, a nivel ya más de las extremidades. Puede ser muy dolorosa. El tratamiento de un disco comprende medicamentos como analgésicos. También tenemos relajantes musculares y esteroides, ejercicios o reposo, ¿sí? Acá tenemos interrumpo nuestro tema. Ya empiezan a llegar las preguntas. Muchísimas gracias. Acá dice, saludos a la doctora de parte de Margarita Montes, desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Margarita, por sintonizarnos. Aquí dice, tengo una pregunta, ¿existe el dolor psicológico? Claro que sí, existe el dolor psicológico. Lo mencionaré en un momento, Margarita, así que estate atenta, por favor. Bueno, siguiendo nuestro tema, tenemos en algunos casos, ¿no? Siguiendo hablando del dolor de espalda, podemos... depende, o sea, de cuán grave sea la intensidad, hay que ver qué tipo de tratamientos requiere el paciente, ¿sí? Como pueden ser desde analgésicos, relajantes musculares, esteroides, también pueden ser ejercicios, reposo, dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Un buen colchón también, digamos, en su casa. Entonces son muchos factores que hay que valorar en este tipo de enfermedad. Obviamente también la fisioterapia. En algunos casos también puede necesitarse una operación para extirpar la porción dañada del disco, que es la famosa hernia discal. Entonces, depende mucho de la gravedad y de la cronicidad que tenga el paciente, es de que se toman los diversos tratamientos, ¿no? Ahora, en cuanto a los procedimientos quirúrgicos, puede decirse que está la disectomía, la laminectomía, o sea, es decir, cuánto se extirpa, cuánto porcentaje del disco se extirpa, ¿no? Ahora, otro tipo de dolor, tenemos el dolor por quemaduras, ¿no? Que es un dolor muy profundo, presenta un gran desafío para la comunidad médica, eso sí. Las quemaduras de primer grado son las menos graves, ¿sí? En las quemaduras de tercer grado ya directamente se pierde la piel, ¿sí? Dependiendo de la lesión, el dolor que acompaña a las quemaduras puede ser muy, muy grave. Aunque después de la herida cicatriza, los pacientes pueden tener dolor crónico en el sitio de la quemadura, ya que se dañan las terminaciones nerviosas en la piel, y por más que el paciente, digamos, cure, tenga la cicatriz, pero aún así puede sentir dolor. El dolor del cáncer, ¿sí? El dolor del cáncer, sí, hay dolor del cáncer. Este puede acompañar al crecimiento de un tumor, al tratamiento del cáncer o problemas crónicos relacionados con los efectos permanentes, se podría decir, del cáncer sobre el organismo. Afortunadamente la mayoría de los dolores del cáncer puede tratarse para ayudar a minimizar la molestia y el estrés para el paciente. Los dolores de cabeza. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza, no? Es algo tan típico de nuestros días que acá tenemos, a ver un segundito, acá nos llegó otra pregunta.
Dice, muchas gracias al programa, qué bueno que lo pusieron de nuevo. Es María Gutiérrez de López desde Puebla, México. Muchas gracias, María, por sintonizarnos. Dice, ¿cómo elimino el dolor de rodillas cuando estoy mucho tiempo parada por mi trabajo? Es justamente lo que estaba hablando, ¿cierto? Muchas gracias, María, por tu pregunta. Es de la posición, ¿no? Depende mucho de la posición, hay que ver también los antecedentes de la paciente, también depende mucho de la edad, depende también de los niveles de calcio, depende mucho si es que es una persona sedentaria o no, es decir, si hace ejercicio o no, o si ha tenido accidentes, traumas anteriormente. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Yo te diría, María, que en este caso consultes a tu médico de familia, o si podrías a un especialista, ya que médico se puede consultar directamente a un especialista. Podría ser, depende de tu edad, no sé cuántos años tienes, pero digamos, si eres mayor de 50 años, estaría bueno que doses tus niveles de calcio, veas a ver si no estás empezando una artrosis, que es una degeneración de las articulaciones, o también puede ser por un defecto en la irrigación, ¿sí? En un efecto, pueden ser unas varices internas que puedas tener la molestia a ese nivel. Entonces son muchas causas, pero lo primero que te recomendaría sería eso, ¿no? Que vayas a tu médico y que por ahí solicites análisis. Y quién sabe también si duelen mucho las articulaciones, inclusive empezando con una radiografía, digamos, a nivel de las rodillas, estaría bueno para determinar cómo se encuentra la articulación. Por ahí más adelante, si es que requerías una resonancia o algo más específico, bueno, depende de los resultados. Y bueno, seguiremos tratando el tema de dolor, lo cual está muy, muy interesante. Muchas gracias nuevamente a todos por su sintonía. No se olviden, nuevamente les envío los teléfonos del estudio, 778-772-0701. El WhatsApp es el 778-991-8943. Estamos en vivo desde www.netradioonline.com, opción en español, radio en vivo, o también por medio de Facebook, por medio de la página Net Radio Online, o también por medio de nuestra propia página Healthy Life Net Radio. Y bien, amigos, llegamos al fin de este bloque. Luego del corte comercial continuaré mencionando los diversos tipos de enfermedades que pueden presentarse con dolor. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio. Creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. ¿Está usted buscando comprar el departamento o la casa de sus sueños o desea encontrar el local ideal para su negocio? Contáctese con Nora Valdés, su agente de bienes raíces en Vancouver, British Columbia, Canadá, al teléfono 604-351-0625 o en su página web noravaldez.ca. Creada para ti, netradioonline.com. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. Bien, amigos, continuamos aquí en Healthy Life. Muchas gracias por sintonizarnos. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook, Healthy Life Net Radio Online, o también a la página de Net Radio Online, obviamente. Contamos con eso y así ustedes recibirán todos los podcasts que nosotros estamos desarrollando cada lunes, y también también responderemos a sus preguntas. Nos pueden escribir también por medio de Facebook. Bueno, acá tenemos también saludos para la gente de Sudán. Nos están sintonizando en estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con el tema de dolor que estamos desarrollando este día.
Es un tema muy largo, trataré de ser muy específica, pero si no llegamos a culminar el tema el día de hoy, les prometo que lo retomaremos en los siguientes programas, ¿sí? Así que no se preocupen por ese lado. Bueno, seguimos con el dolor de cabeza en este caso. Como mencionaba en el anterior bloque, ¿quién no tiene un dolor de cabeza, verdad? Los tres tipos, se puede decir, de los tipos más comunes de dolores de cabeza crónicos serían las migrañas, las cefaleas en racimos y las cefaleas por tensión, ¿sí? Obviamente que cada uno de ellos viene con su propio tipo de señal de dolor, que explicaré a continuación. Primero, las migrañas, ¿sí? Están caracterizadas por un dolor punzante y a veces por otros síntomas como náuseas y perturbaciones visuales. Las migrañas son más frecuentes en las mujeres que en los varones. También puede estar relacionada por síntomas por digamos, desajustes hormonales. El estrés puede desencadenar una migraña también, y estas pueden poner a quien la sufre en riesgo de tener un accidente cerebrovascular, ya que a veces las migrañas también pueden estar escondiendo algún tipo de problema vascular, que como por ejemplo el más común son los aneurismas, ¿sí? Acá tenemos saludos desde Virginia, Estados Unidos. Hilda Jairo, muy buen programa. Muchas gracias, Hilda, por sintonizarnos. Bueno, continuando. El otro tipo de dolor de cabeza crónico son las cefaleas en racimos, ¿sí? Esto es un dolor muy atroz que tiene el paciente, penetrante se podría describir, de un lado de la cabeza, ¿sí? Se produce más frecuentemente en los varones que en las mujeres, ¿sí? Luego tenemos las cefaleas por tensión, ¿sí? A menudo se describen como una banda ajustada alrededor de la cabeza y puede inclusive llegar hacia detrás de los ojos el dolor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada tipo de dolor, el médico puede diagnosticar o digamos, dirigir su interrogatorio para poder llegar a un diagnóstico adecuado, ¿sí? Por eso es muy importante, queridos radioescuchas, que tratemos de dar la mayor información a nuestros médicos para que, digamos, podamos nosotros diagnosticar de manera adecuada, ¿sí? Luego tenemos otro tipo de dolor, el dolor craneal y facial, ¿sí? Este tipo de dolor puede ser muy, muy intenso, ya sea que provengan por problemas dentales o trastornos como la neuralgia craneal, que es cuando se inflama uno de los nervios de la cara, de la cabeza o del cuello, ¿sí? Otra afección, la neuralgia del trigémino, ¿sí? También llamada tic doloroso, afecta al nervio craneal más grande, ¿sí? Que corre justamente en el área temporal, digamos, que está entre la oreja y el ojo, y puede irradiarse inclusive hasta lo que es los pómulos, ¿sí? Que es por donde corre el nervio radial, del trigémino, perdón. Se caracteriza, es un dolor muy punzante e inclusive puede llegar tan intenso que puede despertar a la persona en medio de la noche. Otro tipo de dolor muy común, el dolor muscular, ¿sí? Puede variar de un músculo doloroso, un espasmo, torcedura, la espasticidad grave que acompaña la parálisis. Otro síndrome invalidante también es la fibromialgia, ¿sí? Es un trastorno que se caracteriza por fatiga, rigidez, sensibilidad articular y dolor muscular extendido. Entonces, esto también causa mucho dolor y es una de las causas de dolor crónico. Después tenemos también la polimiositis, la dermatomiositis, la miositis de cuerpos de inclusión, que también son trastornos dolorosos caracterizados por inflamación muscular. Pueden estar causados por una infección o disfunción autoinmune, o sea, del propio organismo, y a veces también están asociados con trastornos del tejido conjuntivo, como pueden ser las enfermedades del lupus eritematoso o la artritis reumatoidea. El dolor neuropático, ¿sí? Es un tipo de dolor que puede ser consecuencia de una lesión neural, o sea, es una lesión de los nervios, ya sea en el sistema nervioso central o periférico. El dolor neuropático puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y generalmente se podría describir como una sensación caliente y quemante que puede ser devastador, obviamente, para el individuo afectado. Bueno, acá interrumpo de nuevo porque tenemos un saludito desde Mendoza, Argentina, Carlos Cuyo. Muchas gracias, Carlos, por la sintonía. Y bueno, a Argentina yo le llevo un gran cariño, ya que me especialicé por esos
por esos lares, así que un gran abrazo. Bueno, como decía, el dolor neuropático puede ser consecuencia de enfermedades que afectan los nervios, como la diabetes, o por ejemplo de un trauma, o debido a que los medicamentos quimioterapéuticos pueden afectar los nervios, o puede deberse al tratamiento del cáncer. Mencionando dentro de los dolores neuropáticos, obviamente, hablando de la diabetes, tenemos la famosa neuropatía diabética. ¿Qué es lo que pasa? Que la diabetes, lamentablemente, al ser una enfermedad al principio muy silente, ¿sí? Y puede empezar a llegar a destruir los nervios, ¿sí? Y es por eso que los pacientes empiezan a tener calambres o empiezan a tener, simplemente no sienten sus piernas. Es por eso también que se producen las úlceras en los pies, en los diabéticos, porque simplemente no sienten dolor. El nervio se destruye por la diabetes, ¿sí? Justamente haciendo hincapié de la diabetes, próximamente tendremos a un invitado muy importante, un diabetólogo desde Buenos Aires, Argentina, hablando específicamente de diabetes, así que esténse atentos, no se olviden de mandar sus preguntas con anticipación, así que ya nosotros estaremos mencionándoles qué día va a ser la entrevista, ¿sí? Bueno, volviendo al dolor. Algo muy importante, justamente de parte de Bogotá, Margarita, que nos estaba comentando acerca del dolor psicológico. Por ejemplo, un tipo de dolor es el dolor fantasma, ¿no? El dolor posterior a una amputación. Los pacientes que cuando tienen una amputación de una pierna o una amputación de un brazo, eso se llama y posteriormente a eso tienen dolor. Entonces, eso se puede decir, eso es lo que comúnmente se denomina como dolor fantasma, ¿sí? ¿Qué causa este fenómeno, no? Los científicos generalmente dicen que es después de la amputación, obviamente, las células nerviosas se reconectan y continúan recibiendo mensajes, ¿sí? Como si fuera que el miembro amputado persiste, sigue ahí. Entonces, la habilidad cerebral de reestructurarse, cambiar, adaptarse luego de una adhesión se llama plasticidad. Entonces las células neuronales son muy, muy adaptables. Entonces, nuestro entendimiento, obviamente, del dolor fantasma ha mejorado con los años. Ha habido muchos estudios, ¿sí? Actualmente usando técnicas para obtención de imágenes como la tomografía de emisión de positrones, que es el PET scan, y las imágenes por resonancia magnética. También los científicos pueden visualizar, por ejemplo, la actividad aumentada de la corteza cerebral cuando un individuo siente dolor fantasma. Entonces digamos, la tecnología ha avanzado enormemente en los últimos años, que es más fácil de llegar a estudiar estos pacientes. Tenemos un saludito también desde Milán, Italia. Muchas gracias por la familia Bianco, nos encuentra sintonizando en estos momentos. Bueno, acá nos preguntan, ¿desde cada cuándo es su programa? Nos recomendaron escuchar, pero no recordamos, somos mexicanos y vivimos acá. Bueno, muchísimas gracias a toda la familia Bianco. Les recuerdo, no solamente a ustedes, sino a todos los radioescuchas, que nos pueden sintonizar todos los lunes a las 6 de la tarde, hora Pacífico, ¿sí? Ya sea por la página web Net Radio o por medio de Facebook, que también tenemos nuestros portales, ya sea de Net Radio Online o nuestro portal propio, Healthy Life Net Radio. Bueno, continuando con el tema. Tenemos también el dolor de la digamos, de la sensación de dolor por medio de la neuralgia posherpética, ¿sí? Justamente los pacientes que sienten el famoso herpes zóster, que sufren del famoso herpes zóster, o en algunos países como en Argentina le dicen la culebrilla. Bueno, el herpes zóster lamentablemente lo que hace es dañar, digamos, las raíces nerviosas, las terminaciones nerviosas o los dermatomas. Y lo que pasa es que es un dolor muy quemante, muy intenso, e inclusive puede persistir luego de haber cicatrizado la lesión. Entonces, es una de las causas también clásicas de dolor crónico, e inclusive puede durar meses luego del brote, ¿sí? Bien, amigos, la verdad que el tiempo se está haciendo realmente corto con este tema, que es, a pesar de que es algo muy común, que es el dolor, pero es un tema bastante extenso. Trataré, como les dije, de hacerlo lo más rápido posible, lo más completo posible, y en el caso que no podamos culminarlo, lo continuaremos en otro programa.
Así que bueno, nos vamos a un corte comercial, ¿sí? Les repito nuevamente los teléfonos del estudio, 778-772-0701 y el WhatsApp es el 778-991-8943. Muchísimas gracias por sintonizarnos, ya volvemos luego del corte. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú. La magia, Net Radio. Net Radio. Eternal. La línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-87-99-0825. Contacto Patricia Balanzar. Eternal. Estás escuchando Net Radio Online. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. En Vancouver la hora es 7:01. Net Radio, creada para ti. Y bien amigos, regresamos al último bloque de su programa Healthy Life. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Bueno, no se olviden de enviar sus mensajes por medio del WhatsApp, ¿sí? Al 778-991-8943 o también nos pueden llamar directamente al estudio, no hay ningún problema, ¿sí? Al 778-772-0701. No se olviden también de darle like a nuestra página de Facebook, Healthy Life Net Radio, o también a la página de Facebook Net Radio Online. Bueno, continuamos el tema de dolor. Seguimos con, los tipos de dolor y en qué enfermedades, ¿sí? Dolor, por ejemplo, en lesiones deportivas. Tenemos los esguinces, las torceduras, los moretones, dislocaciones, fracturas. Estas se podría decir que son palabras muy conocidas en el lenguaje de los deportes. El dolor es otro, ¿sí? En casos extremos, las lesiones deportivas pueden tomar la forma de lesiones craneanas, de la médula espinal, pueden ser muy dolorosas y de muy larga resolución. La verdad que pueden inclusive llegar a quedar incapacitados los pacientes, ¿sí? El dolor quirúrgico, obviamente, luego de una cirugía, ¿quién no ha tenido dolor? ¿Sí? Ya sea, incluso por eso es que se dan muchos analgésicos durante el procedimiento y anestesia, obviamente, durante el procedimiento. Los trastornos temporomandibulares, ¿sí? ¿Qué es eso? Son afecciones en las cuales la articulación temporomandibular, que es decir, la de la mandíbula, se tensan, ya sea por una mala oclusión dentaria, o por ahí que algunos pacientes tienen desgaste de la articulación mandibular, ¿sí? Esto, los músculos, al masticar, los músculos empiezan a dolerse, empiezan a tensar y causan mucho dolor, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y sobre todo, como les dije anteriormente, dar mucha descripción al médico para que el médico pueda llegar más fácilmente al diagnóstico. Aquí tenemos una pregunta del señor Alberto Guzmán de Calgary, Alberta, Canadá. Muchas gracias, Alberto, por sintonizarnos y por estar atento al programa. Dice aquí: doctora, me da un ardor en mis plantas de los pies como quemada. ¿Qué puede ser?
Bueno, Alberto, en primer lugar, no sé cuántos años tienes, ¿sí? La verdad que podría ser un trastorno vascular. Tendríamos que ver cómo está tu circulación. También puede ser un trastorno renal. Hay que ver cómo están funcionando tus riñones. Ver, como te dije, en cuanto al trastorno vascular, si tienes varices o por ahí tus arterias no están irrigando bien la sangre. Entonces hay que ver también si tienes predisposición a ser diabético o no. Entonces son muchas cosas. Aquí dice 59 años. Bueno, Alberto, gracias por tu respuesta rápida. Bueno, sí, en este caso habría que ver, como te digo, lo principal es si no tienes antecedentes de familiares diabéticos, ver cómo está tu función renal, cómo están funcionando los riñones, si estás tomando líquido o no. Y también algo muy importante es ver si no tienes alguna lesión, alguna herida en la planta del pie. Entonces yo diría que esas dos cosas, sobre todo la parte renal y la parte vascular. Y otra cosa que me olvidaba, también los antecedentes de diabetes. Digamos, esos 3 puntos importantes, yo te sugeriría que si puedes acudir a tu médico familiar, ya que en Canadá lamentablemente no se puede ir directamente al especialista, sino a tu médico familiar, yo te recomendaría que acudas directamente a tu médico para que te haga los estudios correspondientes, ¿sí? Bueno, continuando con el programa. Tenemos que aquí justamente lo que, bueno, más o menos a la pregunta de Alberto, justo nos tocamos con la enfermedad o lesión vascular, ¿sí? Sería como la vasculitis o la inflamación de los vasos sanguíneos, la enfermedad arterial coronaria, también pueden ser problemas circulatorios. Bueno, todo esto tiene potencial para causar dolor, ¿sí? El dolor vascular afecta a millones de personas, ¿sí? Y se produce cuando se interrumpe la comunicación entre los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, ¿qué puede producir dolor? Las rupturas, espasmos, constricciones, obstrucción de los vasos sanguíneos, al igual que una afección llamada isquemia, que es, digamos, la falta de irrigación en la que está interrumpido el suministro sanguíneo a los órganos, tejidos o miembros, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Cómo se diagnostica el dolor? Pasaremos al diagnóstico. Bueno, no hay manera de decir cuánto dolor tiene una persona, ¿sí? No podemos nosotros evidenciar o decir que esta persona tiene más dolor que la otra, ¿sí? Eso no se puede medir. Bueno, antes de eso, acá tenemos otro saludo, dice Guadalupe García, nos saluda y felicidades por compartir su experiencia, nos saluda desde Perú. Bueno, muchísimas gracias Guadalupe García desde Perú, y bueno, no se olvides de sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde, hora Pacífico, ¿sí? Bueno, seguimos hablando del dolor. Como decía, a veces, como en el caso de los dolores de cabeza, los médicos encuentran que la mejor ayuda para el diagnóstico es la descripción del paciente, del tipo, duración, ubicación del dolor. Tienen que decir cómo el dolor es, si es agudo, sordo, constante, intermitente, quemante, persistente. Puede dar las mejores pistas para la causa del dolor, ¿sí? Descripciones son parte de lo que nosotros denominamos historia del dolor, que es tomada por nosotros, o sea, por los médicos durante el examen preliminar a un paciente con dolor, ¿sí? Ahora, sin embargo, aparte, digamos, de la parte clínica, del examen clínico, también los médicos tenemos, digamos, un número de tecnologías a la mano, ¿no? Que usamos para encontrar la causa del dolor. Principalmente, voy a mencionar algunas, como por ejemplo los procedimientos electrodiagnósticos que comprenden la electromiografía, los estudios de conducción nerviosa, los estudios de potenciales evocados, los estudios de las pruebas de potenciales evocados. Por ejemplo, las pruebas de potenciales evocados también implican, digamos, son 2 juegos de electrodos, ¿sí? Un juego para estimular un nervio, y otro juego de electrodos en el cuero cabelludo para registrar la velocidad de transmisión de la señal nerviosa al cerebro. Entonces, directamente se ve la emisión digamos, del impulso nervioso, cómo llega o si está interrumpida o no. También otro método diagnóstico puede ser las imágenes por resonancia magnética, que proporciona a los médicos imágenes, ¿no?, de las estructuras, los tejidos del cuerpo.
el examen neurológico, ¿sí? Eso es ya netamente clínico, donde el médico examina el movimiento, los reflejos, la sensación, el equilibrio, la coordinación del paciente. Radiografías, como dije en su momento, pueden producirse imágenes obviamente de la estructura del cuerpo, como huesos, articulaciones, y ver si hay algún tipo de fractura, de desgaste, ¿sí? O algún tipo de, digamos, inclusive de lesiones malignas, ¿sí? Y bueno, eso sería más o menos las ayudas diagnósticas que nosotros podemos contar en estos tiempos para el diagnóstico del dolor. Ahora, pasemos a lo que es el tratamiento, ¿sí? ¿Cómo se trata el dolor? Bueno, los tratamientos son diversos, son múltiples, ¿sí? Desde el famoso acetaminofén, que es el Tylenol, que se vende sin receta y que muchos lo toman, ¿no? La acupuntura, por ejemplo, también, eso es una manera alternativa de ayudar con el dolor. Inclusive los anticonvulsivos, que se usan para el tratamiento de los trastornos convulsivos, pero también se recetan para el tratamiento del dolor. La carbamazepina, por ejemplo, se utiliza en forma particular para esto, para tratar un número de afecciones dolorosas, como por ejemplo la neuralgia del trigémino. Antidepresivos, aunque no lo crean, los antidepresivos también a veces se usan para el tratamiento del dolor, ¿sí? Y junto con los neurolépticos también el litio. Pero estos pertenecen a una categoría de medicamentos llamados psicotrópicos, ¿sí? Además también los ansiolíticos, las llamadas benzodiazepinas, ¿sí? El diazepam, el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam. Todos estos funcionan como relajantes musculares y a veces se usan también como analgésicos. Los medicamentos antimigrañosos para el tema de la migraña, ¿no? Como el sumatriptan, naratriptan, soltintram, que bueno, hay varios nombres comerciales. La aspirina, que también es de venta libre, pero mucho cuidado con la aspirina, amigos, porque puede ser muy buena, pero tiene una serie de inconvenientes, puede llegar a tener efectos adversos como gastrointestinales, gastritis, úlceras, o también trastornos en la coagulación, ¿sí? Puede alterar la coagulación y puede producir un sangrado abundante en el paciente. La quiropraxia, si bien no está muy bien difundida, también puede colaborar con una parte de, digamos, de tratamiento alternativo. El asesoramiento obviamente tiene que estar muy de la mano con la familia del paciente, ya que el paciente con dolor crónico tiene que tener un grupo de apoyo, ¿sí? Bueno, también otro tratamiento que es la estimulación eléctrica, así como la estimulación eléctrica transcutánea, el famoso TENS, que muchos lo utilizan los deportistas. Es una estimulación eléctrica implantada, la estimulación cerebral o de la médula espinal. Es la extensión moderna, se podría decir, de prácticas antiguas en las cuales los nervios de los músculos se someterían a una variedad de estímulos, como el calor, el masaje. Entonces esto involucra, digamos, la estimulación eléctrica sin importar la forma, involucra un procedimiento quirúrgico importante y no es para todo el mundo, obviamente, ni es eficaz en un 100%. Entonces tiene que tenerse un equipo especializado y profesional entrenando en este procedimiento y es determinado para ciertos tipos de pacientes. Y aunque no lo crean, el ejercicio también ha pasado a ser indicado como parte de los regímenes de tratamiento de algunos médicos para pacientes con dolor, debido a que existe un enlace conocido entre muchos tipos de dolor crónico y músculos débiles y tensos. Entonces el ejercicio aún liviano o moderado, como caminar, nadar, puede contribuir a un sentido general de bienestar, mejorando el flujo sanguíneo y de oxígeno a los músculos, ¿sí? Así como sabemos que el estrés también contribuye al dolor, también sabemos que el ejercicio, el sueño y la relajación pueden ayudar a reducir el estrés y ayudando así también a aliviar el dolor. Se ha demostrado también que el ejercicio ayuda a muchas personas con dolor lumbar. Entonces es importante, sin embargo, que los pacientes sigan cuidadosamente la rutina establecida por sus médicos. No directamente de la noche a la mañana empiecen a hacer ejercicios de forma muy, digamos, acelerada. Tampoco eso es bueno, ¿sí? Tiene que ser progresivo. Por lo menos los pacientes sedentarios tienen que caminar, por lo menos hacer una caminata de media hora todos los días. Eso es lo que yo siempre recomendaba a mis pacientes.
Bueno, y ya para, digamos, tratamientos ya más invasivos, se puede decir, por ejemplo, los famosos bloqueos nerviosos que se utilizan para pacientes con hernias discales en la columna. Son, digamos, inyecciones de ya sea de anestesia local, anestesia regional. Se inyectan directamente, digamos, en la zona espinal, digamos, de la columna para bloquear el nervio afectado y así el paciente no tenga dolor. También, bueno, finalmente trataré el tema de cuál es el papel de la edad y el sexo en el dolor, ¿sí? Esto se dice que ampliamente, bueno, el dolor no afecta a los hombres y a las mujeres de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, aunque las hormonas sexuales como el estrógeno, la testosterona ciertamente juegan un papel en este fenómeno, se puede decir que la psicología y la cultura también pueden ser responsables, al menos, digamos, parcialmente, de las diferencias en cómo los hombres y las mujeres reciben las señales del dolor. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿no?, puede aprender a responder al dolor basándose en cómo son tratados cuando experimentan el dolor. Digamos, algunos niños pueden ser mecidos, reconfortados o digamos, por los padres, ¿no? Ay, pobrecito, se cayó. Mientras otros niños pueden ser alentados a ser fuertes y a descartar el dolor. Digamos, el padre le dice, no, cállate, no llores, no, eso fuerte. Entonces, mucho también depende de eso, de la crianza. Muchos investigadores también están volcando su atención en el estudio de las diferencias del sexo y el dolor. Muchos expertos, digamos, están de acuerdo en que las mujeres se recuperan y más rápidamente del dolor. Buscan ayuda más rápidamente para su dolor, tienen medios posibilidades de dejar que el dolor controle sus vidas, ¿sí? Ya que de por sí fisiológicamente la mujer tiene el umbral más alto para el dolor, ¿sí? Es por eso que fisiológicamente se pueden dar a luz, ¿sí? También es más posible que organicen una variedad de recursos, habilidades para sobrellevar el apoyo y distracción con las cuales afrontar el dolor. Ahora, por otro lado, la investigación en esta área está arrojando también resultados fascinantes, como por ejemplo, en los últimos estudios se dice que los animales, por ejemplo, machos, las ratas machos de experimentación, que son inyectados con estrógenos, que sería la hormona femenina, parecen tener una menor tolerancia al dolor. O sea que el agregado de estrógeno parece disminuir el umbral del dolor, ¿sí? Eso es algo muy interesante. Y similarmente, la presencia de testosterona, una hormona masculina, ¿sí?, parece elevar la tolerancia para el dolor en los ratones hembra. Entonces los animales simplemente pueden soportar mejor el dolor, ¿sí? Se dice que los ratones hembras privados de estrógeno durante los experimentos relacionan al estrés de manera similar a los machos. Entonces, se puede decir que el estrógeno puede actuar como un tipo de interruptor para el dolor, entendiendo la habilidad de reconocerlo. O sea, digamos que tanto las mujeres también tienen hormona masculina, o sea, aparte del estrógeno, la progesterona que las mujeres llevamos, también tenemos un cierto dosaje de testosterona en nuestro organismo. Entonces, es por eso también que podemos soportar el dolor. Ahora, el dolor en el envejecimiento en poblaciones pediátricas, se puede decir que, por ejemplo, el dolor, digamos que es la queja número 1, ¿no?, en los pacientes adultos mayores de 65 años. Y es por eso que estos pacientes toman analgésicos regularmente. Ahora, sobre todo, digamos, aspirina, ibuprofeno, ¿no? Pero generalmente lo ideal es que se utilice alternativas a esto debido a los efectos secundarios de esos medicamentos. Como ya lo mencioné anteriormente, la irritación estomacal, el sangrado gastrointestinal. Para los adultos mayores, el acetaminofén, ¿no?, es el tratamiento de primera línea, que es el paracetamol, ¿no? Para el dolor leve a moderado, de acuerdo a las pautas recientes, y las afecciones de dolor crónico más serias pueden requerir opiáceos, que son ya medicamentos más potentes, ¿no?, que son los famosos narcóticos como la codeína, la morfina. Eso ya sería obviamente monitorizado por el médico. Ahora, el dolor en pacientes más jóvenes, en los niños, también requiere atención especial, particularmente porque los niños pequeños no siempre pueden describir el grado de dolor que sienten, ¿sí? Recientemente se han desarrollado herramientas especiales para medir el dolor infantil
que cuando se combina con las sugerencias de los padres, ayuda a los médicos a escoger los tratamientos más eficaces, obviamente. Los agentes no esteroides, especialmente el acetaminofén, también se recetan a menudo para el control del dolor en los niños. Y en el caso de dolor intenso o dolor postquirúrgico, este acetaminofén puede combinarse con codeína. Entonces, digamos, un manejo multidisciplinario con los tratamientos especialistas, con los médicos especialistas del dolor y con el pediatra, ¿no? Hay muchos estudios más por seguir. Hay un futuro infinito, digamos, por ejemplo, los institutos nacionales de salud en Norteamérica están muy abocados a esto. Los institutos nacionales del cáncer, el Instituto Nacional de Investigación sobre el abuso de drogas, el Instituto Nacional de Salud Mental. Entonces es un manejo, digamos, multidisciplinario para los pacientes que tienen dolor. No es algo muy simple como todos podríamos creer, por lo cual hay que tener mucho cuidado en digamos, saber cómo medicarnos, en qué momento acudir al médico, no dejarlo pasar algún tipo de dolencia, porque puede ser que se esté desencadenando una afección crónica o una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomendaría siempre es que si sienten alguna molestia que permanece, a pesar de que ustedes tomen analgésicos, que sea constante, por favor, no duden en acudir a su médico de familia, a su médico general, a su médico internista o al médico especialista a quien nos esté siguiendo, para que así se pueda diagnosticar de manera oportuna y sin poder que pueda llegar a mayores consecuencias posteriormente. Y bien, amigos, esto ha sido, bueno, una pequeña revisión de dolor. Espero que les haya servido, sobre todo a ampliar un poco, digamos, los conocimientos y qué hacer, ¿no? En el caso de que un paciente tiene dolor. Bueno, no se olviden siempre de que nosotros estamos los días lunes a las 6 de la tarde por medio de la página web netradioonline.com, opción radio en vivo en audio en español, o también por los portales de Facebook, en nuestro portal Healthy Life Net Radio. No se olviden de darle like para que nos puedan escuchar y llegar las notificaciones, y Net Radio Online. Bueno, el próximo programa traemos un tema muy importante que desde ya les digo que sintonicen el programa. Vamos a hablar acerca de la depresión. Sí, la famosa enfermedad del siglo XXI, sobre todo en depresión en los inmigrantes, ¿sí? En los inmigrantes que al dejar su país, sus costumbres, lamentablemente llegan a deprimirse y no saben qué hacer. Bueno, no se olviden, amigos, de sintonizarnos el próximo lunes, ya que será un tema muy importante y muy dinámico. Y no se olviden también desde ya grabar estos teléfonos para que el próximo lunes nos sintonicen y nos llamen, ¿sí? Al estudio al 778-772-0701, y nos pueden escribir también al WhatsApp al 778-991-8943. Muchas gracias nuevamente por sintonizarnos. Yo soy la doctora Milagros Henkel y los espero el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora Pacífico, aquí en su programa Healthy Life. Que estén bien.